Lectoras, lectores, chusmas. Soy Juli. Soy Cande. Soy Lule. Y estamos entre canteros. Hoy nos tocó un libro súper esperado, una saga súper esperada. Empezamos el día de hoy porque toca hablar de los Juegos del Hambre. Pero qué pedazo de historia. Creo que a una generación ha marcado... ¿A qué tenés que decir? ¿Qué no te pasa? Es una saga Ha muy marcado una generación. Sí, total. Pero yo lo leí hace una semana. Terminó hoy a la mañana. Lo terminé hoy a la mañana. Igualmente me resumé al hype de los Juegos del Hambre porque amo las películas. Soy fan. ¿Por qué hablaba así? Amo las películas. Siempre estoy en la onda. Basta. Bueno, sí, hoy no vamos a hablar de Sin Sajo, vamos a hablar de los Juegos del Hambre y En Llamas, porque todavía no llegué a leer Sin Sajo. Aplausos. Ustedes saben que nosotros decimos, vamos a grabar un capítulo de toda la saga y de repente, ¡pum!, 5 horas hablando de un solo libro. Entonces, sí, vamos a ver cómo surge esto. Aclaraciones. No somos profesionales, no somos críticas de libros, no somos estudiosas ni estudiadas de... Solamente estamos disfrutando de los libros que nos gustan. Así que bueno, están avisados de eso, están avisados de que va a haber spoilers, de que esto no es una reseña en sí. Sí, que es de los libros, no de las películas. Sí, como que Aunque vamos a ir mezclando, pero bueno, nada, o sea, sepan que si no leyeron los libros, pero vieron las películas, capaz que es preferible que lean los libros. O no, como quieran. Claro. Es una decisión. Nuestra advertencia es a la gente que no leyó los libros, que se quede. Si vio las películas, saben más o menos el contexto. Las películas son bastante fieles a los libros, pero si quieren, si tienen la idea de en algún momento leer los libros y se quieren dejar sorprender, y está buenísimo dejarse sorprender, yo diría que no lo vean por ahora, que lean los libros. Les invitamos a leer los libros. Yo leo re lento y lo leí en una semana, que es re poco para mí. Estos libros, gracias a las películas, llegaron a un público mucho más masivo, así que bienvenidos sean, pero sepan que estamos hablando de los libros. Ni contar que ya tienen sus años, ¿no? Porque lo que tienen de bueno la saga es que se puede acondicionar a cualquier época. Eso quiero decir. Es atemporal. Claro, esa es la palabra. Hay sagas que capaz que las lees hoy en día y decís, uy, envejeció re mal. Sobre todo de esa misma época. Y esta la verdad que no. O sea, como que lo re podés hacer un paralelismo en cualquier momento de la sociedad en que lo leas. Recordemos la trama general de la película de los libros. Para el que capaz no se acuerda, Los Juegos del Hambre es una distopía, como dijimos. El mundo se fue a la mierda, hubo muchas inundaciones, qué sé yo. Lo único que se salvó es el territorio de Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos no se llama más Estados Unidos, se llama Panem. Yo no lo podía creer. Yo es la primera cosa choqueada. Claro, las películas nunca lo aclaran. Claro, lo leí y dije, claro, esto es Estados Unidos. Entonces, solamente queda Estados Unidos, está dividida en 13 distritos, más el Capitolio, que sería la capital. Cada distrito tiene su industria. Los primeros números son los como más allegados al Capitolio, o sea, los más ricos, digamos. Y a medida que se van alejando, se van aumentando los números, van siendo más pobres. Por eso el distrito de Katniss es el más pobre, que es el del carbón. Sí, porque los distritos más bajos son los más industrializados, la edad de las armas. Claro. Y los más bajos son más materia prima. Los otros son más agricultura, ganadería. Claro. Bueno, y ellos son minería, que es lo que queda. Y el distrito 13 nos cuentan al principio que se encargaba del grafito. Que después, bueno, eso va cambiando, pero al principio nos dicen eso. Y que el Capitolio se aprovechaba, obviamente, de los distritos, los hacía trabajar, había pobreza, qué sé yo. Claro. Y los distritos, en una revolución conjunta, van contra el Capitolio. Ese tiempo se lo recuerda como los días oscuros, donde el Capitolio pasó hambre porque cada distrito le cortó el suministro de lo que ellos hacían, entonces no tenían
tenían nada con lo que vivir y fueron días muy tortuosos para el Capitolio. Sale de eso, va contra los distritos, les para el carro y los vuelve a poner en su lugar. básicamente. Y para recordar, lo que hacen muy estratégicamente y muy divinamente es organizar cada año, a partir de entonces, unos juegos donde cada distrito va a tener que presentar a un niño y una niña de edad de entre 12 a 18 años para que vayan a un lugar para que se maten. Y el que queda comida gana. Me interesó mucho leer un dato que era una inspiración que tenía, era esto de lo del Minotauro. También esto de que llamaban a los chicos y los llevaban al laberinto para que maten al Minotauro. Otra de las inspiraciones que leía era de Battle Royale, que es una novela japonesa y una película japonesa en 1984, obviamente. En El Señor de las Moscas también vi. No leí mira. Ninguna de las 3 novelas, así que no sabría decirlo, pero bueno. Ay, El Señor de las Moscas me resuena. Bueno, o sea, tienen bastantes Sí, bases sí. inspiradoras. Bueno, Susan me parece que creo que dijo que le surgió la idea de hacer esto porque estaba haciendo zapping en la tele. De repente en un canal mostraban catástrofes de una guerra en no sé dónde y después había realities de contenido completamente basura y haciendo zapping era como ir de uno a otro. Entonces, nada, se inspiró de esto, ¿no? Hacer de una guerra un entretenimiento. Eso. Si tuvieras que explicarle a alguien que no leyó los libros, ¿Por qué debería leerlo? ¿por qué debería leerlo? Yo creo que para mí los libros no son una locura a nivel escritura, a nivel narrativo. No sé si es esa la palabra, pero o sea, me gusta cómo escribe Susan, pero digo, no sé. No hay grandes descripciones, no hay grandes batallas, no hay peso dramático, más que en algunas escenas muy puntuales, pero aún así lo logran. No sé cómo explicarlo. Yo me acuerdo que en el momento cuando todos los vencedores se agarran las manos, me choqueó tanto ese mensaje que, tipo, había dejado el libro así. Yo estaba como, ¡ay! Lo sabe hacer sutilmente, no sé cómo explicarlo. Digo, hay libros que para llegar a ese clímax te tiene que ser desarrollar una batalla final, claro. Sí, y un desarrollo que lleva párrafos y párrafos, o no, pero no sé, como muy adornado con muchas palabras. Y acá yo siento que todo el libro es sencillo de leer. En un párrafo, con 5 oraciones, te contó hechos que pasan capaz en 2 semanas, en una semana. Sí, total. Son siempre con oraciones cortas y con párrafos bien construidos, pero cortos. No, es concisa en lo que quiere comunicar. Por eso está tan bueno. Claro. Porque hay tanto escritor escribiendo tanta cosa para hacer tochos gigantes y que parezca que tiene un montón de cosas para decir y al final no Son las termina mismas diciendo escenas. nada. Sí, y aparte yo que llevo muchos años viendo las películas porque es como un rewatch que tenés que hacer una vez por año por lo menos. Es como que siempre me quedaban algunos pensamientos que vos los podés deducir, pero siempre te queda como en el inconsciente de esto será realmente, o sea, yo interpreto realmente lo que ella está pensando y siempre me quedaba la duda de ¿será como yo lo interpreto? Y cuando lo leía, claro, al estar narrado en primera persona, bueno, a mí me amplió un poquito más el pensamiento, ¿no? Esto de, al principio, por ejemplo, ella dice ¿por qué no quiere tener hijos? Y yo capaz que lo llevaba por el lado de, bueno, no quiere ser madre, punto. Pero iba más profundo, o sea, ella no quería ser madre porque el día de mañana sus hijos iban a ser llevados a los juegos de igual manera que a ella, y ella no quería hacerla pasar por eso a sus hijos, que no era porque no los vaya a amar, sino porque no los quería hacer sufrir. Lo cuenta tan breve y tan bien que te termina quedando, creo que lo repetirá 2 o 3 veces en los 2 libros estos, porque primero lo piensa con Gale y después lo piensa con Pita, ¿no? Sí, es un pensamiento recurrente en ella. Pero nada, siempre como que queda ahí en ese pensamiento de no quiero hacer sufrir a alguien más. Uh-huh. Como tampoco quiso hacer sufrir a Prim dejándola ir a los juegos, ¿no? Sí, como que su vena materna se ve por el lado también de Prim. Sí, y se entiende, claro, también. Claro, y se entiende por qué le cuesta tanto ese paso. Como decíamos ayer, creo que hablábamos, es también
nos preguntábamos si nos había gustado cómo había actuado Jennifer Lawrence para contar esto, digo, algo que uno está leyendo en primera persona y sabe qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo el protagonista. Acá ella lo tiene que demostrar con sus caras, con lo que hace. Y bueno, nada, era ahí un debate de si sí o si no. Pero más allá de eso, sí, yo creo que lo sabe manejar bien. Pero claro, en el libro Katniss está todo el tiempo pensando, aprenden que en los Juegos del Hambre, dentro de los juegos, ella pasa mucho tiempo estando sola. Y todo eso, nada, son párrafos de pensamientos y pensamientos que en las películas, obviamente, tiene que contarse con gestos. Escuchar, claro. Yo no me lo esperaba, por ejemplo, ¿no? Esto de que es narrado en primera persona. Yo no me lo esperaba. Yo pensé que íbamos a ver las perspectivas de Snow, de Gale, de todo esto, de que se ve en las películas, lo de Seneca, o sea, yo representando a Seneca. Me falta la barba. Y yo representando el Capitolio, pero me dijeron que estoy más Distrito 12. Bueno, Seneca no se nombra hasta el segundo libro y yo no me lo esperaba. Pensé en serio que íbamos a ver como todo eso se cuenta. Claro, que iba a leer todo lo que pasaba y me iba a explicar con más profundidad de lo que se veía en las películas, ¿no? Y cuando vi que no se explicaba, yo estaba como, ¿dónde está? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo? Y ahí dije, wow, qué creatividad tuvo que tener. Las películas son una locura. Es una locura, porque tenés que imaginarte y que te salga bien encima. A veces me pasó que las películas me contaban mejor muchas cosas que hace que el libro crezca más, se retroalimentan, sí, no sé. Sí, total. Son excelentes adaptaciones las películas de los libros. Como dije antes, acá siento que los dos se complementan y me arman una historia que es total, o sea, que está completa. Claro. Es como decís vos, como el libro está narrado en primera persona, todas esas cosas, sí, esas escenas que nos muestran en las películas de Snow, de los vigilantes, de la familia, de Gale, lo que hace la película es agarrar los pensamientos, o lo que hace bien el libro en realidad es te cuentan lo que está pasando afuera a través de los pensamientos de lo que cree Katniss que está pasando afuera. Claro. Ella está todo el tiempo pensando, uy, ahora estoy apareciendo en cámara porque los vigilantes me están poniendo, porque esta escena no se la pueden perder. Entonces, vos sabés, lector, de que seguramente ella está apareciendo en pantallas en estos momentos. ¿Sabés cuándo aparece en pantalla y no en el Capitolio? Porque ella está súper atenta y está súper atenta a la gente del Capitolio. En qué es lo que la gente del Capitolio, el público del Capitolio quiere ver. La mayor parte del tiempo está pensando en cómo la percibe a ella el público del Capitolio. Porque esa al final se da cuenta de que es eso lo que la hace sobrevivir. Sí, total. Y por eso le afecta tanto también esto de que Pita todo el tiempo le esté cambiando los planes cada vez que habla. O sea, y ella como que le cuesta esto de interpretar que en realidad la está ayudando. Como Pita le cambia la manera en que se mueve, en que la ve en el Capitolio, ella está como re pendiente dentro de los juegos de, bueno, pero si sonrío de tal manera cuando aparece él con los profesionales, los del Capitolio lo pueden interpretar como se la están creyendo los de profesionales y en realidad nosotros estamos juntos. Es como que tiene que ir jugando todo el tiempo con eso y ella es consciente y eso está buenísimo, me encanta. Que no olvidemos que es una pibita de 16 años y la tiene muy clara. Sí. ¿Te sentías representada con Katniss? Nunca me sentí representada con Katniss. Lo que tenía, a mí me hacía pensar esto de cuando leía que la gente que opinaba de Katniss y de Pete, y porque sí, al fin y al cabo son los protagonistas, pero creo que lo que tenía de bueno es que la trama iba más allá de solo los protagonistas, como que tenían un trasfondo tan importante que la trama terminaba siendo un protagonista fundamental del libro, ¿no? Sí, para mí también la historia siempre fue más que Katniss y Pita. Sí, hay como una química, pero no es lo central para nada. O sea, yo sentí que no era como qué romance. No vi romance en realidad. Siento que a Katniss le falta desarrollar tanto sus sentimientos o sus emociones que le es difícil percibir esto de qué es amor o cómo darse cuenta que lo que siente. Por eso sentía que era más importante como la trama.
Claro, hoy política. leyéndolo, Claro. sí, es verdad, lo haces con otra perspectiva. Yo pienso que está bueno como libro porque acerca a generaciones jóvenes, que por venderse como juvenil o porque tiene protagonistas juveniles, a encontrarse con problemáticas más sociales y más ligadas a esto de, bueno, cómo nos afecta la comunicación, que para mí en ese momento yo estaba como, wow, lo mucho que impacta la más media en el mundo y cómo pueden influenciar y cambiar la narrativa de la historia. Ya desde el principio vemos cómo empiezan siendo las narrativas de los Juegos del Hambre, ¿no? ¿Qué son los Juegos del Hambre? No, en realidad son un recordatorio para ustedes. Ustedes tienen que estar felices de esto. Y todos vamos a ver la tele como si esto fuera el entretenimiento familiar. Bueno, nada, esto, cómo instala estas problemáticas de las sociedades actuales también, porque siento que es súper actual todo esto. Yo siento que un adolescente promedio se puede ver representado en Katniss. No porque pase hambre, porque puede ser, pero sino por el hecho de que ella se tiene que hacer cargo de un montón de cosas, se tiene que poner en la espalda un montón de responsabilidades que capaz no le deberían tocar porque sigue siendo una niña. Que yo, paréntesis, algo que me sorprendí muchísimo es que en los libros Katniss va al colegio, o sea, tienen escuela, están escolarizados los niños, obviamente bajo los términos del Capitolio y bajo la historia que les quiere contar el Capitolio, pero van a la escuela y me re sorprendió porque la película no se ve. Esto te muestra un poquito también de cómo van amoldando a los nenes y por qué Katniss como que es un poco indiferente a lo que pasa en realidad, ¿no? En ese momento está preocupada por esas responsabilidades que tiene que cargarse, de tener que alimentar a su hermana y a su mamá, de vender las cosas que trae de la cosa, de que no la agarren los agentes de la paz, de que tiene que ir a cazar y todas las cosas y no morirse en el intento. Todo esto como que opaca todo el trasfondo político, ¿no? Como que Gale, por ejemplo, está mucho más politizado, está como más, sí, en lucha y más, le genera más rechazo lo de esto de que el Capitolio haga esto con sus vidas. Claro, los manejen tanto. Y Katniss está como, bueno, pero estamos acá y tenemos que darle de comer a nuestros hermanos y a nuestras mamás y ya. La vida se reduce a eso y no salir en la cosecha. Es como bastante indiferente a lo que pasa en la realidad. Por eso siento que un adolescente capaz que se siente identificado con eso porque hay muchos adolescentes que no quieren politizarse, no quieren pensar en la política, quieren ir a joder a la plaza con los amigos y está totalmente bien, pero también está bueno cómo acerca, o sea, cómo empieza Katniss a entrar en ese mundo politizado, ¿no? Como vos decías, y una de las cosas que tiene este libro tan bien ejecutadas en los 3 libros es que Katniss al principio tiene esto de que no le importa. No es que no le importa, está más preocupada porque su familia no pase hambre que por una lucha social en realidad. No está en esa, ni sabe qué es lo que está pasando. Claro. Su realidad es esta y la tiene que afrontar. No ve más allá de eso. Tienen que salir todos los días para poder comer y eso es lo que le importa. Y aún en los Juegos del Hambre, aún en los Juegos del Hambre 2, ella sigue pensando de ese modo como, no importa, no hay solución fácil en que acabe con el Capitolio. Claro. Después hay un quiebre, pero digo, no quiere ser la heroína. Claro. No piensa que es una heroína como todo el mundo quiere que sea después de... Como todo el mundo la ve en realidad. Claro. Pita, antes de entrar a los juegos, le dice como, yo no quiero ser un peón. Como que su mirada va más allá de no quiero ir a morir. Él lo ve como, no quiero matar mi esencia yendo a matar a otros, ¿entendés? No quiero ser un peón de su juego, porque no soy así, dice él. Y ella empieza a estar a la defensiva porque ella dice, y yo estaba pensando en que si iba a haber armas para mí, si no iba a haber armas para mí, si... Sí, ella ya está yendo... Claro, ella ya está en es lo pragmática. Práctico, claro, ya está en lo práctico. Y Pita estaba como en esto de mi esencia y adentro. Y está re bien, o sea, por eso Pita...
ella lo ve a Pita como el verdadero, de verdad puede llevar la causa adelante, la causa de la lucha, ¿no? Adelante, y por eso siempre quiere hacerlo sobrevivir a él y salvarlo a él, y él es el que tiene que vivir y todo esto. Pero como que ella no quiere ver que en realidad ella es el símbolo de la rebelión que se está aproximando, que están haciendo. Porque, spoiler, a ver, cuando hace ese acto de rebeldía de perfecto, quieren un vencedor, no van a tener ninguno, eso fue como la chispa para prender todo lo que ya se estaba calentando. Y nada, ella no quiere aceptar que ella fue la que dio el paso, no Pita. Pita sí ayudó, contribuyó a manejar el mensaje que querían mostrar al Capitolio. Pero ella fue la que... Igual yo creo que ella es bastante consciente de que es ella. Sabe que no fue Pita. Ella todo el tiempo lo está diciendo. Yo soy la que tiene que... La que sacó las vallas, pobre Pita. Yo soy la que quiere. Bueno, no es algo que empieza en el momento de las vallas. No es que la revolución empieza porque ella sacó las vallas, sino que ya se estaba gestando algo. No quiero decir que esa no sea la chispa, sí, obviamente fue lo que encendió todo. Claro. Pero digo, para que haya encendido algo, por eso algo que ya se estaba calentando. Claro, tendría que haber algo desde antes. Por eso también el Capitolio está tan empecinado de mantener a los distritos incomunicados entre sí, porque si empieza una rebelión en un distrito pueden controlarlos desapareciéndolos o reprimiéndolos sin que se enteren los otros y no hacer como un fuego importante, ¿no? Sí, algo se estaba calentando, no lo sabemos en los Juegos del Hambre porque no estamos comunicados con los otros distritos. En el Llamas, en el libro, sí se ve que ya había algo caliente y se empezó a ver, primero en la gira, ve lo que está pasando, esto de que salieron a las calles y se rebelaron contra los agentes de la paz y todo. Yo también entiendo de eso, cuando te lo cuentan en el libro, de que es algo que venía de antes. Algo que no aclaré desde un principio, que deberíamos haber aclarado, que vamos a ir y venir todo el tiempo con el libro 1 y el libro 2 y las películas. O sea, no hay forma de escaparse. Sí. Primero porque las comparaciones son inevitables. Claro. Y como no llegamos a leer Sin Sajo, vamos a hacer esto con los dos primeros. Pero bueno, quería hacer esa salvación. Sí, como no es que estamos desmenuzando un libro, sino que estamos hablando de la historia en general. Sí. Creo que igualmente los dos primeros libros son como una buena introducción a lo que va a pasar en Sin Sajo, que yo todavía no lo sé. Como si no hubiera visto las películas 20 veces. Bueno, ya hablamos de Katniss. Sí. Que probablemente volvamos. Claramente vamos a hablar de Katniss todo el tiempo, pero quiero decir, bueno, ya hablamos de cómo vemos a Katniss, lo que es, ¿no? Esta cosa que nos pareció a las dos de... Sí, Katniss en realidad no quiere ser... nunca se ve como la heroína hasta que se ve como la heroína. Claro. Al principio no es eso, es simplemente una adolescente que quiere sobrevivir a lo que le mandaron a hacer. Claro. Bueno, por uno de eso. Bueno, si querés hablamos de los Juegos del Hambre o hablamos de Pita. No, ¿quieres hablar de Pita? Amamos a Pita. Amamos a Pita, por eso digo, yo hablaría de Pita por 1000 años. Por más que sea el protagonista Pita, no tiene tanta participación como pensé que iba a tener en el libro. Porque claro, venía con la perspectiva de la película, entonces dije, bueno, va a estar todo el tiempo pegado a Katniss. Me encantó Pita, lo amo con todo mi ser. Porque claro, en la película yo me había quedado con la idea de que Pita, no solo de que de Pita era Josh y ya, sino de que cuando Katniss tiene el primer encuentro con Pita, cuando le tira el pan, yo me quedé como, le tiró el pan porque la vio con hambre. No, mentira, le tiró el pan porque no me acuerdo. Porque estaba ahí. Claro, porque estaba ahí. Porque la vio bajo la lluvia. Claro. Entonces, me había quedado como con esa idea. No de que él estaba completamente enamorado de Katniss y en realidad él quema el pan para poder darse. Claro, para que la madre le pegue un sopapo y le diga... Sí, lo hizo para que le pegue. Pero obviamente, para que lo tire y él se lo pueda dar. Y él todo
timidito, chiquitito, va y le empieza a tirar los cositos hasta que se lo rebalea más lejos, cosa de que le llegue. Y esto me quedó con que en realidad en la película yo no había entendido tan bien que Katniss en ese momento se estaba muriendo de hambre, literalmente. Sí, parecía una mina abajo de la lluvia. Claro, yo pensé que, claro, se estaba mojando bajo la lluvia y tenía mucho frío. Y estaba como... Sí, yo... Y Sí. pensé que se sentía mal, no que se estaba ya muriendo. Sí, creo que eso no lo supieron hacer en la película, porque primero que usaron a los mismos actores con su misma edad y en realidad esa escena pasa Muchos a los años 11 antes, años. claro. O sea, son eran niños. Y yo le decía a Emi el otro día que estábamos viendo la película, le digo, en realidad esta escena, esto en el libro, es importante, es muy importante esa escena porque más allá de que es la escena donde Pita y Katniss se conocen y por lo que Katniss tiene este peso de le debo mi vida, Claro. porque es un momento donde ella estaba desnutrida y si no comía en ese momento se moría porque estaba bajo la lluvia, porque un montón de cosas. No solamente es importante porque le dio comida, sino porque es a partir de Pita y de eso, de que se da cuenta de que puede salir a cazar Claro. y que tiene con qué sustentar a su familia. Entonces, además de deberle la vida, ella tiene este lazo, esta conexión con él, porque siempre se va a acordar de que después de ese momento, ella, por ver el diente de león, se da cuenta de que yendo al bosque puede salir a cazar. O sea, y es re importante esa escena. Y es súper... No sé si esencial para la trama, pero sí esencial para su vida. Sí esencial Sí. para Katniss. No me lo imaginaba así a Pita. Primero, a Pita me lo imaginaba como Jamie Campbell Bowie. Bower, ¡Lo amo! pero más peticito, Fornido. más fornido, claro, pero con su carita y con su pelito largo. Me lo imaginaba así, te juro. Y por eso creo que me gustó más el libro. Y aparte de esto de que, ya yendo a lo esencial, la personalidad de Pita, no es tan diferente, pero es mucho más graciosa. Es mucho más graciosa. Se ríen un montón juntos. Cuando llegaron al tren y se empezaron a hacer bromitas entre ellos para salir del momento tenso, era como, ¡ay, los amo! Chapen. ¡Por morir! ¡Los quiero! Porque claro, en la película ella está tan negada con la situación, tan enojada, o no sé si está enojada, pero así se muestra, Sí. que no muestran esto. Y en realidad esas interacciones son las que cuentan, porque al final esto es lo que hace que ella no entienda lo que siente por él. Porque se ríe, pero al mismo tiempo lo odia por deberle la vida. Es como todo el tiempo contradicciones en la cabeza Sí, de Katniss, re. que encima que no entiende sus emociones, o no entiende las emociones, se debe hacer un matete en la cabeza, pobrecita. También medio que le envidia esa labia que tiene, Sí. según ella. Es como, ¿por qué habla así de bien y yo no puedo decir 2 palabras seguidas? Sam, hermana. Te entiendo. Hay gente que tiene la Total. retórica. Y una acá tratando Y de acá hilar tratando de hacer 2 palabras juntas asesinas. distritos. Concha de tu madre. Te juro que sé hablar. Mi punto de vista de Pita siempre fue mi elegido. Siempre fue, lo amé con toda mi alma. Pero esto lo volví a leer ahora, esta semana. Y digo, bueno, no es el Pita que yo tengo en mis recuerdos desde el principio. Y hoy por hoy entiendo que, claro, yo en ese momento le daba mucha más bolilla a la historia de ellos dos. Y hoy veo que es algo que lo construye para justamente construir el papel de Katniss. A ver, no era lo más importante. No, obvio. Pero lo necesitaba como detonador de la historia de lo que iba a pasar dentro de los juegos, ¿no? Claro. Cómo podía hacer que estas 2 personas sean las que empiecen este tipo de revolución. Así lo veo yo. Entonces sí, yo hoy lo veía como un detonador sentimental para Katniss, ¿no? Como También. esto que la desestabilizaba todo el tiempo. Cuando hablábamos de bueno, che, ¿qué le pasa a Katniss con Pita? Y que vos me decías, esto no entiendo, cómo, porque me pone nerviosa que Katniss no se entienda qué es lo que siente. Yo creo que en Llamas es peor todavía. El sentimiento de lo odio y lo amo. Y es como, ni siquiera lo amo, es como, quiero que esté al lado mío. Desesperaba más porque al mismo tiempo decía que sí lo quería a Gale. Como que sí quería estar con Gale. Ella ya lo había elegido a Gale. Pero En al mismo- Llamas. En Llamas. Sí. Pero
al mismo tiempo está en esta discusión con ella misma de... Pero me siento bien estando con Pita al mismo tiempo. O sea, lo extraño, necesito, cuando estoy con él me siento bien y todo esto, ¿no? Porque Pita tiene esto, es gracioso, es bueno, pero Es lindo. Es lindo. No, vos decís, tan buen tipo No, a es ser un amigo. Es tipazo. la definición de tipazo. Yo creo que no hay novio literario tan tipazo como Pita, porque lo pone en ese papel. Es el que siempre se cae y hay que ir a salvarlo. Es el que, se le electrocutó otra vez. Aparte es consciente de su torpeza, eso es lo mejor. Porque... Y te sale de eso con un chiste. Y aparte esto, al principio del libro, que están peleados, por esto la última discusión que tienen antes de llegar al distrito 12, como que, bueno, esto todo fue una mentira para vos, fue una actuación para vos, le dice Pita a Katniss. En la pelea con Effie. Claro, con la pelea con Effie le va y le pide perdón porque no la entendió. No. En el momento que Ahí- yo también me quedé con esa charla. Como, no podés. En el libro le dice, quiero venir a pedir perdón porque yo sé lo que tenés con Gale. Yo sé que Gale es importante para vos. Ay, o sea, un hombre que está consciente de que ella no De es... sus sentimientos. Claro, de que no porque estuvieron todo el tiempo juntos en los juegos o así, Katniss va a quererlo. Y que es consciente de que Katniss tenía una vida antes. Y que Katniss tenía un vínculo con Gale súper importante. Y que él no va a poder borrar eso. Entonces en el momento que se le acerca y le dice, che, me di cuenta que en realidad no me tendría que haber enojado con vos por no querer en realidad esta relación. Porque yo sé que Gale es importante para vos. Se da cuenta, con 16 años el chabón se da cuenta de que ella no tiene por qué amarlo. No tiene la obligación de quererlo como él la quiere. Y responsabilidad afectiva. Lo amo. Es que sí, el bajarte y decir, te pido perdón por obligarte a quererme. Porque él venía re enojado, o sea, venía con su cara de culo y le hacía sentir mal a Katniss. Claro, con su actitud. Claro, pero sí se mostraba enojado por la situación, porque estaba dolido. Es re feo sentir ese rechazo. Y Katniss era rea, o Sí, sea, poco tacto. muy poco tacto. Y bueno. encima esto de que se seguía viendo con Gale, o sea, todo el mundo era consciente de que se seguía viendo con Gale. Y imaginar a Pita en esa situación de todo lo que pensaste que había sido real había sido una actuación, es como... Sí, claramente, te cambia. No, quiero abrazarlo. Yo creo que igual en ese momento Yo creo que había sí. mucha gente que era Team Gale. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo lo estaba leyendo, ya estaba consciente de que había mucho odio hacia Gale, porque digamos que lo leí hace una semana. Lo leí ayer, claro. Ya teniendo una perspectiva de Gale, porque en las películas te muestran que Gale en realidad tiene una reacción ante los juegos, ante lo que están mostrando de los juegos, que es esta unión de Pita y Katniss. Entonces él se muestra súper celoso. Hay que entender que él la quería muchísimo a Katniss. Entonces es entendible que Los esté celos, celoso. sí, claro. Al mismo tiempo decís, bueno, hermano, está en los juegos, está buscando cómo sobrevivir. Si ya viste que en las entrevistas se estaban mostrando así, por supuesto que en los juegos se tienen que seguir mostrando así. Pero esto, Los Juegos en del los Juegos Hambre. del Hambre yo no entendía por qué tanto odio en los libros, ¿no? Con el Gale de los libros. Porque Gale termina siendo un amigo, también, o sea, no es malo. ¿no? Sí, no yo creo que como nunca alguien fue odio, en tóxico. realidad. Creo que sí generó mucho más cariño Pita, Claro. y por eso que él quedó en segundo plano. Claro. Pero No era odio, a eso voy. bueno. No es que la gente lo odiaba, sino que si tenías que elegir un bando. Siempre cuando hay un triángulo amoroso, por lo menos hasta los Juegos del Hambre, lees los Juegos del Hambre así aislado de todo, ¿no? Por primera vez. Bueno, tenés al amigo de toda la vida y tenés al que recién conoce, pero pasó por ella todos estos traumas. Claro. Y sobrevivieron juntos a este quilombo. Y que es un tipazo. Eso. ¿A quién elegís? ¿Al tipazo? O a su amigo de toda la vida. Que bueno. Medio soso. Medio soso. Medio vamos soso. a decirlo. Claro, que también es gracioso Gale, pero digo, no tienen tantas interacciones tampoco. No. Ya en el segundo libro, cuando tienen la discusión en el bosque, primero ya todo es incómodo. Desde el principio del libro todo es incomodidad porque él estaba celoso. Claro, no lo entiende. Un poco que le reprochaba sin reprocharle que había perdido su esencia a Katniss, ¿no? Como que se vendió al Capitolio. Un poco que le reprochaba eso. Porque le hace un comentario medio sarcástico. Ay, ahora no me acuerdo cuál. Ay, sí le hace un comentario del Pero decís, Capitolio. hijo de puta. Decímelo en la cara. Y ella está
ella al principio se muestra re asustada por esto de que Snow la está buscando, o sea, la está buscando no de que la está saliendo a buscar, sino que la está buscando en provocarla. Claro. Ella está cagada de las patas, tiene un montón de traumas. Y él está como... dijiste revolución en el distrito 8, quedémonos, peleemos, todos juntos podemos salir adelante. Y tipo, Gale te estaba diciendo que me está dando un ataque de pánico. No me estás escuchando. Claro. Porque en esa escena primero le dice escapémonos y le dice, sí, la agarra y la da vuelta, así tipo, sí, vámonos. Y hasta que le dice, bueno, hay que convencer a Haymitch y a Pita y tipo, bueno, nos vamos todos acá. Sí, ¿qué pretendes? ¿Tenés algo más que decir de Pita y de Gale? Amo a Pita. Yo creo que en los libros también se nota más ese lado romántico, como que es más, se nota que el está último romántico. Sí, se nota que está perdidamente enamorada de Katniss y Sí, no se da cuenta, o sea, él no se da cuenta que Katniss no está ahí, no está en la misma dimensión que él del amor. Y él está como sí, me encanta igualmente que él lo intenta con todo su ser. Cuando le cuenta la primera vez que la vio con su vestidito a los 5 años, que cantó pero una esa canción. cosa me da una ternura que yo casi me pongo a llorar. Yo me ponía como, ay no, lo amo, quiero abrazarlo. ¿Cómo? A ver, después de eso, Katniss, chiquita, yo entiendo que tengas problemas, pero después de que te cuenta eso, ¿cómo podés seguir dudando de que el chabón en serio gusta de vos? Igual yo creo que a partir de ahí empieza a caer por lo menos en que sí estaba enamorado de mí, no es una estrategia. En Llamas, ya a lo último decís, no, Katniss claramente no está fingiendo el pibe. Claramente te quiere muchísimo. Pero en Llamas ya sabe que la quiere. Hubo un par de momentos igualmente que decía de tipo, esto debe ser actuación. Bueno, Obvio, en el sentido de que para que el Capitolio le crea y a incentivar esto de poder sobrevivir a partir del cuento que cuentan, ¿no? Pero sí, obvio, ya sé que ella ya sabe. Ya lo sé. Pero nada, es como que todo el tiempo Katniss no puede aceptar que una persona tan buena como es Pita guste de ella. Está negada con esa situación. Que no sé si va tanto por el lado de que Katniss se siente que ella no es válida sino como que en un momento Highsmith le dice, te das cuenta que ni en 100 años te merecerías ese chico, porque en realidad ella y Highsmith se dan cuenta que Pita es un tipazo y que ella no es una tipaza, en realidad ella quiere sobrevivir, también es una tipaza, obvio, pero digo, no tiene la misma Carisma. No tiene el mismo carisma, no tiene la misma vara moral que Pita. Estas cosas que ella está pensando en matar, él está pensando en que no me roben mi identidad. Ella se da cuenta de eso. Eso es lo que se la baja. Como, che, Pita es demasiado bueno para mí. Claro, y sé que sí. Con Gale encuentro esto de más cercanía porque los dos estamos dispuestos a matar. Y lo que me jode mucho de Katniss, de su personaje, es que está todo el tiempo comparándolos, diferenciándose a ella y a Gale de Pita. Claro. Él no pasó tanto. Él no pasó, claro. Él no sabe lo que es cazar en un bosque. Él siempre va a hacer mucho ruido, que está bien, pero que está bien que ella lo tenga en cuenta. Pero me molesta o me incomoda en realidad cómo ella lo ve a él y lo ponen como no es capaz de correr, no es capaz de esto, no es capaz de... Después empieza a decir, bueno, Pita es fuerte, Pita es esto, pero ponele en el segundo libro, en Llamas, cuando pasa lo de Darius, lo de su amigo, sí. Su conocido, el agente de la paz con el que se llevaban bien y termina siendo un sirviente cuando ellos dos están en el Capitolio, ella se pone tan mal que sale corriendo y dice, este dolor es mío y de Gale y de nadie más y un poco de Haymitch, pero este dolor no es de Pita, porque Pita no lo conoció como nosotros, porque Pita no iba al quemador como nosotros, él no sabe lo que se vivía ahí, y es como, y después Pita va y le dice, estás así por Darius, no se dio cuenta quién era, no hacía falta que ella haga un escándalo de, no, es algo mío, yo sola me di cuenta de que este hombre en realidad... Lo que tiene en ese momento yo creo que es que Pita sí, es verdad que capaz que no comparte ese vínculo o ese dolor, pero sí lo puede empatizar. Y Katniss está tan ensimismada, tan cegada en su dolor, que no puede ver que en realidad Pita sí entiende de por lo que está pasando. Entonces ahí está la cuestión. Capaz que está bien, Pita no lo comparte, pero
sí puedo entenderlo. Porque aparte te lo entiendo en una historia como la de Balada de pájaros y canto. Bueno, no sé, como alguien que viene del Capitolio y alguien que viene de un distrito exterior. Bueno, te entiendo que puede haber cierto recelo, pero son los dos del mismo distrito. Ella está hablando como si Pita nunca hubiese... Ella misma se da cuenta después de que Pita tuvo una infancia parecida a la de ella. Está bien, no murió de desnutrición, pero también comía lo que podía. O sea, también vivió en la pobreza. Claro. También tiene problemas con su familia. Viven en el mismo distrito. Entonces no la pasaba bien tampoco con eso. Sí, era una infancia capaz un poco mejor que la que tuvo Katniss, pero no por eso no fue mala igualmente. Claro. Entonces sí comprendo y entiendo, la entiendo a Katniss cuando se pone mal por Darius, pero me ponía mal que tiene muchos pensamientos de esto dolor es mío y de Gale y de nadie más. Pita no puede compartir esto conmigo. ¿Y por qué se cerraba? O sea, me dolía que se cerrara. Los tributos. Para cerrar con lo de Pita, algo que me encantó, que no está en las películas, es que Pita es artista. ¿Cómo que no está en las películas, boluda? Cuando pinta a Ru. Retrato de Ru. No, bueno, sí, es verdad, pero no lo explica. Sí, yo ayer cuando vi la película pensaba lo mismo. No escuchemos el orden. No, está más explayado en la película. Vos ves que sí, es bueno pintando. Igual, tipo, una ilusoria tremenda en que en los Juegos del Hambre se pinta la mano como si fuera la corteza del árbol. Pero en ese momento lo explica como, bueno, primero que están en una clase, pero como que no se explaya en esto del arte, ¿no? Y recién ahí, cuando él es vencedor, en esto, nada, lo comparé mucho con Feyre. Esto de que... Esto sí es saber pintar. Esto es saber pintar. No hacer palitos y circulitos. Eso lo decís vos. No, bueno, pero esto de volcar en el arte sus traumas. No sabía que pintaba, no sabía que era tan bueno. Cuando pasaba lo de la pintura de Ru, yo en la película primero no había entendido que había sido Pital que lo había pintado. Pero en general te pasan muchas cosas por el costado. Nada, me encanta. Pita artista y Pita panadero, pero vocación. Claro, claro, vocación. Va repartiendo panes a sus conocidos. Llega a una casa y deja un pan, ¿entendés? En todos lados. Yo quiero que sea mi amigo, boluda. Llegaba a la casa de Haymitch, había un pan en la mesa. ¿No te daba hambre leerlo? Ay, Ay, qué ganas de comer yo me pan. imaginaba un pancito así, tipo caserito, todo crocante, con la corteza así que hace Como ruido. Ratatouille, Ay, que sí. hace... Mirá lo que hablaban. Por eso nos vamos. Pita debía ser re buen panadero. Mal. Pensamientos para... Tipazo, mal. Encima panadero. Tipazo, boludo. panadero, artista. O sea, todo Curtis, todo tenías. No. Bueno, nada. Yo creo que podemos dejar de hablar de Pita. Vamos a seguir hablando de Pita, pero en contextos. Sí. Así que hablemos bien del primer libro, si querés, Sí. ahora. Y ¿Te das cuenta lo estúpido que estás haciendo de hacer esto? Paréntesis. El otro día comentábamos de que qué importante que era que todo el tiempo en los libros se menciona, se hace mucha simbología con los pájaros, con los insajos, obviamente, pero se usan más. Por ejemplo, el canario en llamas también se usa como una representación, o sea, el canario de la vida. de que mientras canta el canario claro, estás vivo. claro. Si El no canta canario, más, te mueres. claro. Contexto para los que no lo oyen. El canario es un pájaro que llevan los mineros a las minas para que cuando estén muy profundo y el aire sea malo, si el canario deja de cantar es porque el aire es malo, y si se murió es porque tenés que rajar. Y en ese momento lo usan como una simbología bueno, no lo usan como una simbología, o sea, es un paralelismo a lo que le está pasando a Weir. Mahara, lo que le está pasando a Mahara, de que Mahara está cantando, limpiando alambre El que cable. tenía. Esto en llamas. Está limpiando eso y cuando deja de cantar se dan cuenta de que hay un problema. Y ahí se dan cuenta de que venían los profesionales a matarlos, ¿no? Sí. O sea, que la habían matado. Claro. En llamas también el sinsajo se usa un montón. Algo que también me había quedado resonando era que en las películas el mensaje del sinsajo
Hasta la tercera película capaz se entiende, sí, obvio, es un símbolo muy importante, pero no en tanta profundidad. Yo acá lo entendí un poquito más, como que el sinsajo viene no solo del brochecito que le da, que en la película primero consigue en el quemador y en los libros se lo da la amiga, sino que viene desde mucho antes, o sea, viene de el padre, la relación que tenía Katniss con el padre. Y qué importante era el padre. En las películas pareciera que ella está traumada por la muerte del padre, porque fue una muerte horrible, obviamente, pero ya, como que perdió el sustento de alimentos y ya, como que eso es lo que entendía yo en la película, ¿no? Y acá no, o sea, en los libros como que Katniss tenía una relación súper sí, como más íntima con el padre. Sí, o sea, era más cercana al padre. Claro, no era ausente el padre, era un padre. Es una locura. Un padre como tiene que ser. ¿Qué? Dios, padre y familia. Sí, es quien le enseña a casar. Es quien le enseña todo. Y esto venía a los sinsajos. Él le cuenta que son los sinsajos, que son el producto de un pájaro que no me acuerdo hecho del Capitolio con un pájaro natural de la fauna silvestre que se reprodujeron y tuvieron esta especie que un poco es un paralelismo o una representación de lo que es Katniss, porque sí, Katniss es el sinsajo, pero Katniss es un producto de la fauna silvestre, o sea, de los distritos con la mezcla del Capitolio, porque si ella no hubiera tenido ese simbolito ahí todo el tiempo en los juegos, o ella no lo hubiera mostrado, lo que sea, el Capitolio no lo hubiera tomado y no la hubieran modificado tanto a ella, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Por qué tomaron? ¿Por qué a partir del pájaro la modifican? No entiendo. No. Claro, o sea, ellos también agarran la imagen del sinsajo para ellos. Porque Snow también la agarra como el pajarito de el Capitolio y César en las entrevistas también como que la ve espléndida con su trajecito de sinsajo y todo. Pero ella es es como el producto de ambas cosas. Sobre todo creo que va a ser el producto de ambas cosas en sinsajo. Sí, obvio. Valga la redundancia. No, igualmente acá también se ve, o sea, tienen que poner las dos cosas de lo que soy en mi vida, de lo que me hizo el distrito y de lo que ahora me está haciendo el Capitolio. Una asesina toda depilada y divina para las cámaras, pero al mismo tiempo el juguete que ellos quieren que sea. Exacto. También esto de que el sinsajo, yo en las películas lo veía como el pajarito que cantaba y ya, era una señal y listo. Y en realidad en el libro explican que el pajarito no va a cantar a menos que le guste tu voz. Y es una representación, o sea, si bien Katniss es la sinsajo que canta, el pajarito es como una respuesta a otro pajarito. Y por eso es tan fuerte cuando esto de que un sinsajo le responde a otro, el pueblo, los distritos le responden a Katniss, porque son ambos, o sea, los dos se representan en un sinsajo. Por eso en la escena del canto. De sinsajo. Sinsajo parte 1. Ella en la edición de la película se muestra cantando y corte escena, claro. Todo el pueblo en lucha saliendo a morir por la causa, cantando la canción que está cantando Katniss. Por eso es tan importante esto del sinsajo le responde a otro sinsajo si le gusta el canto de la otra. Claro, ¿no? Lo que vos me decías era como al sinsajo le tiene que gustar el canto, como que al sinsajo le gusta el canto del pueblo, o sea, claro, dejó de pertenecerle al Capitolio para empezar a escuchar y a reproducir el canto del pueblo. Sí, nada, está re bueno. No me había percatado, no había visto toda la simbología del sinsajo. También otra cosa, recién cuando lo terminaba de leer me daba cuenta de que es un futuro distópico y al mismo tiempo decís la flora y la fauna es súper importante en este futuro distópico, porque la fauna
es una simbología completa de la lucha. Y la flora es lo que la salva a Katniss todo el tiempo. En ambos juegos la flora la está salvando. En la vida misma, el padre de chiquita a ella le enseña un montón sobre las plantas en el bosque, de qué se puede comer, de qué no. Le deja un libro de boticaria. La mamá era hija de farmacéuticos y ella curaba y veía la vida, o sea, veía la salvación de la vida en eso, o la curación de la vida en esas mezclas. Y dentro de los juegos, la flora todo el tiempo le está dando eso que no puede conseguir artificialmente, o que no le están dando artificialmente el Capitolio, ¿no? Bueno, Rue cuando le consigue las hojitas para calmarle Sí, hay varias. las trevíspulas, o sea, como que lo artificial que genera el Capitolio es contrarrestado por la flora de el ámbito donde vive. Por eso es tan importante el bosque para ella, para mí, ¿no? Y en Llamas también es un ambiente completamente diferente porque es selvático y usa el árbol, primero es lo único que le da agua potable, el musgo, que es algo que decís, qué asco, que lo ves en todos lados y al mismo tiempo decís, sos completamente indiferente al musgo, es lo que... Lo usa como venda. Lo usa como venda todo el tiempo, lo usa como pañuelo, como secador, para todo usa el musgo. Como que la naturaleza constantemente la está ayudando a ella a sobrevivir y a llevar esa causa, ¿no? Claro. En contraparte de lo que está generando el Capitolio, que quiere generar muerte a través de cosas artificiales, y Katniss quiere generar vida a través de las cosas naturales. Como, wow. ¿Alguna escena más que te haya quedado capaz del primer libro que podamos comentar? ¿Los Juegos del Hambre te parecieron bien, igual, mejor que en la película? No sé, es que tengo esto de que en la película yo venía con las visiones... Perdón, yo hablé y vos estabas comiendo, ni me di cuenta. No, si querés lo vuelvo a repetir. No. ¿Por qué se vuelve? ¿Por qué? Bueno, dale. ¿Cómo me sentí? Ella se remanía sola. Como venía ya con la perspectiva esta de muchas visiones en la película, reducirla a una, que es la de Katniss en los libros, no me hizo ruido, sino que me sentía como incompleta. Estos pensamientos que tiene Katniss cada vez que le mandan los paracaídas son al final en la película las tarjetitas que le ponen. Claro. Pero claro, en el libro no están. No tienen tarjetitas. No. Pero está buenísimo porque te das cuenta cómo funciona el cerebro de Katniss. Ahí te das cuenta que Katniss no necesitaba tarjetitas, o sea, era re pilla con eso. Al toque entendía lo que... Y que podría estar interpretando mal, pero aún así le sirvió para salir adelante. Ahí entendés un poco el dolor de Pita de no haber sido elegido por Haymitch para sobrevivir. Pero sabía, o sea, yo creo que obviamente tipo, bueno, yo soy el que iba a morir, pero también él acepta de que él prefería que Katniss sea la elegida. Pero bueno, obviamente en el momento que te enterás de que no sos el hijo favorito y te duele. Escena que me quedó, que cuando lo leí, lo estaba leyendo en la computadora de Lourdes y Lourdes estaba acostada y yo me quedé como ¡oh! Yo pensé que en la película contaban todo, o sea, con más lujo de detalles. La escena de los mutos cuando salen, Primero que son hombres lobos, para empezar. Que pueden pararse en dos patas. Yo me imaginé como Lupin. Y segundo, cuando empieza a decir que tiene como las características de los otros tributos y cuando ve a uno chiquitito. Me acuerdo que uno tenía rizos rubios, así te hablé, Gina, con todos sus buclecitos. Buclecitos y ojitos. Ay, pero sí es súper tétrico. Tienen las características de los tributos que murieron. Yo sabía que la escena de Cato, porque ustedes me habían contado, de que Cato en realidad no muere enseguida, o sea, McCarthy no lo mata enseguida. Yo no me acordaba de eso. Para mí pasaba como en la película. Pasan horas escuchando la agonía de Cato muriendo y cómo los mutos lo torturan. Sí, y es todo el final terrible. Cambia el sentido. No cambia el sentido, pero sí cambia al Pita no estar herido. Porque en la película se sana muy rápido. Claro. Lo de la pierna no es tal.
Y en el libro, el corte en la pierna es definitivo. terrible, sí. Katniss no lo puede salvar con nada, los terminas salvando con esa medicina que nada más lo hace poder levantarse, pero el corte en la pierna sigue estando infectado y lo tiene todo mal. Entonces eso hace que al final, cuando tienen que correr, subirse a la cornucopia, pelear con Cato y todo eso, todo sea horriblemente Horrible. más dramático. Sí. Yo cada vez que tenía que correr y todo, yo no me podía dejar de imaginar la pierna de... Toda salida. Sí, cada vez abriéndose más. Y toda la escena de la cornucopia, de los mutos, de ellos acostados arriba de la cornucopia escuchando y acostados y muriéndose de frío. O sea, Todo sufrimiento por todos lados. Claro, en ese momento están Katniss y Pita de arriba y Cato muriéndose abajo. Pero Pita también se está muriendo arriba. Sí, Entonces sí, es sí. como, si Cato no muere ahora, nosotros podemos seguir acá para siempre y Pita se va a morir Sí. en algún momento. Entonces, y ella también tiene tanto frío que dice, ya está, la quedo acá. Prefiero quedarla acá que seguir sufriendo este frío. Y es como que ya se siente totalmente perdida. Y todas esas cosas en la película pasan como Sí, bueno, al toque. no se ve estirar el sufrimiento y esto de no sabes qué va a pasar. Pasan muchas cosas, es súper diferente. Es re diferente. Y esto de que ellos quedan con el trauma de que, bueno, están en esta dilema constante de... ¿Eran los tributos? O sea, ¿modificaron en serio los cuerpos de los niños? ¿O los hicieron desde cero con estas características para dañarnos psicológicamente? Y se quedan con esto todo el tiempo. Por eso en En Llamas también pasa lo mismo cuando aparecen los charlajos. Que no saben si es Que real no o no. saben si es real o no. Y Finnick le dice, ellos copian, o sea, copian algo, reproducen algo que ya escucharon. Y después de sufrir una hora entera con los gritos de las torturas de sus seres queridos, le pueden explicar que no, que en realidad capaz que... Se puede cambiar la voz. La se IA puede- claro, literal, es como... es lo de hoy. Boluda, sí, es terrible, es como una... Igual en ese momento adelantada a su asumo que época. ya existía en otros términos, no Sí, más, obvio. no difundido como hoy, pero hoy lo ves re cercano. Tipo, cualquiera Sí, puede re. cambiarle la voz a Re. alguien. Pero claro, en ese momento era como ¿Eso algo se que puede? solo tenían los poderosos. Sí, claro, por eso preguntan tanto de, che, Pero ¿son o no son? Claro, este trauma que le generan y de hacerle tanto daño a la mente que ya no saben percibir si es real o no. Y otra escena que me quedó que no sabía yo, que claro, Pita pierde la pierna. No sabía, en las películas no. No pasa. Claro, eso lo hace más lento y por eso tiene tanto sentido después que no puede acompañar a Katniss a Claro. todos lados y que no puede acompañar Que sea el que se cae, que sea el que hay que Claro. acompañar. O sea, lo puede hacer igual, pero sí a otra medida. Claro. De mi relectura de los Juegos del Hambre, me quedo, es verdad, con esas escenas. La escena del final, porque es la que no me coincide con la película. Después siento que todo es bastante parecido. Creo que la parte de Rue también es diferente. Toda la convivencia con Rue. Rue es súper graciosa también. O sea, Es lo tiene una química con Katniss también. Tan linda, tan de amigas. Y que- de hermanitas. Y que a través de Rue, Katniss se entera de un montón de cosas de cómo son las vidas en los otros distritos. Sí, sí, sí. Y que, bueno, nada, que se da cuenta que por más que pasaron por un montón de cosas en su casa, al mismo tiempo son muy privilegiados con otras cosas, porque no son explotadísimos, o sea, a niveles inhumanos. Bueno, sí los tienen bajo las minas, pero por ejemplo, los tienen en las minas a partir de los 18 años. Ahí trabajan desde que son niños y ella trabajaba y por eso también tiene una cercanía con los sinsajos, porque lo usaban también como herramienta para, como esperanza de bueno, ya salimos de este lugar horrible donde nos están Sí, se explotando, acaba el día. y que lo usen como esto de lo voy a usar para decirte cuando estamos bien. Nada, es como así como una simbología. Que Rue también se le representa como un pájaro en los libros. Cuando están en las entrevistas, César le pregunta por qué las alas y qué sé yo, y ella le dice que puede trepar y pasar de árbol en árbol como los pájaros. Y es esto de que, como decía antes, esto de que un sinsajo le responde a otro sinsajo si le gusta su canto. Rue es la sombra de Katniss porque le gustó lo que transmitía, le gustó el pincito, le dice yo te seguí por eso, y le gustó lo que transmitía, le respondió a su canto y la siguió. Y esto venía a Rue. Qué linda.
de que Ru Simboliza además simboliza aparte, claro, el sinsajo también. el sinsajo también. O sea, está todo en los pájaros. Ru, al ser la que le lleva el mensaje a Katniss de cómo se vive en los otros distritos, A partir de ella es que Katniss empieza a ver más allá Claro. de su condición. claro, A ella le terminaba la frase. Perdón. exacto, eso quería decir. Bueno, esto que le dice Ru es el canto del sinsajo a otro sinsajo, y eso es lo que tiene que reproducir Katniss a partir de ahora. O sea, esto es el mensaje que tiene que empezar a cantar ella Y mostrar a los otros distritos para que se empiecen a cantar entre ellos. Boludo, no te podías reconocer las cosas más sencillas, como si que Pita es artista, pero puedes sacarte una simbología a un pájaro. Yo no lo puedo entender. Bueno, como el capítulo obviamente se hizo extenso porque claramente no pudimos achicar la parte de la conversación, vamos a cortar esta parte hasta acá y en el otro capítulo vamos a seguir hablando de qué más nos quedó de estos 2 primeros libros y de las películas de los Juegos del Hambre. Así que sintonícennos el jueves que viene. Nos vemos. Adiós. Bueno, pará. Y a todo esto, para cerrar el tema de los pájaros, porque yo estoy hablando mucho de los pájaros, parezco una enfermita de los pájaros. No me gustan tanto los pájaros. Veo una paloma y corro. Pero